Hace 4000 años, en una tienda de campaña levantada en medio del desierto, un hombre tomó una decisión que ningún tratado, ninguna guerra y ninguna diplomacia ha podido deshacer. Esta noche, cuando los misiles cruzan el cielo entre Israel e Irán, muy pocos se detienen a preguntarse, ¿por qué? No el porqué político, no el porqué territorial, el porqué más profundo, el que está escrito desde mucho antes que existieran esas naciones. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves este conflicto para siempre. Para comprender el presente, hay que regresar al principio, no al inicio de los estados modernos, no al nacimiento de la ONU ni a las guerras del siglo XX. Hay que retroceder hasta una ciudad próspera ubicada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Su nombre era Ur de los Caldeos. Allí vivía un hombre llamado Abram, cuyo nombre aún no había sido transformado. Tenía una esposa llamada Sarai, bienes, posición social y, aparentemente, todo lo que un hombre podía desear. Pero la historia registra un detalle devastador. Sarai era estéril. No tenía hijos. Génesis, capítulo 11, versículo 30, lo consigna con frialdad quirúrgica, como si la Escritura quisiera que el lector sintiera el peso de esa realidad antes de continuar leyendo. Porque esa esterilidad no era un dato menor, era la grieta invisible sobre la cual se edificaría una fractura civilizacional. Fue entonces cuando llegó el llamado. Génesis, capítulo 12, describe una voz que ordenó a Abram dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para dirigirse hacia una tierra que le sería mostrada. Sin mapa, sin coordenadas, solo una promesa. ¿Y qué promesa? Dios le dijo que haría de él una nación grande, que bendeciría a quienes lo bendijeran y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Era un pacto monumental y había un solo problema. El hombre que lo recibía no podía tener hijos con su esposa. Abram partió a los 75 años. Llevó consigo a Sarai, a su sobrino Lot, a los sirvientes y a todos los bienes acumulados. Cruzó la tierra de Canaán hasta el encinar de Moré, cerca de Siquem, donde Dios se le apareció nuevamente para precisar la promesa. Su descendencia recibiría aquella tierra. Abram construyó un altar, el primero de muchos. Cada altar era una marca en la tierra, un testimonio de que un hombre seguía creyendo en lo que no podía ver. Pasaron 5 años, pasaron 10. La promesa seguía siendo una promesa, y el vientre de Sarai seguía vacío. Génesis, capítulo 15, narra una escena que detiene el aliento. Dios llevó a Abraham fuera de la tienda, bajo el cielo nocturno del oriente, y le dijo que contara las estrellas si podía. Así sería su descendencia. Y el texto dice algo que se ha estudiado durante siglos. Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. No un ritual, no un sacrificio. La fe de un hombre que miraba las estrellas y decidía creer, a pesar de que su esposa seguía sin concebir. Pero creer no significa que el dolor desaparezca. Coloca en perspectiva lo que significa vivir bajo esa tensión durante años. Tienes una promesa divina, de descendencia incontable. Has dejado todo para seguirla. Y cada mes, la biología confirma que la brecha entre la promesa y la realidad no se cierra, sino que se agranda. Abraham tenía 85 años. Sarai, 75. Fue en ese contexto de silencio desesperado donde Sarai tomó la decisión que resuena hasta nuestros días. Génesis capítulo 16 comienza con ella presentando una propuesta a su esposo. Reconoció que Dios le había cerrado el vientre. No cuestionó la promesa. Solo ofreció una solución práctica, culturalmente aceptada en aquel tiempo. Tenía una sierva egipcia llamada Agar, que Abram se uniera a ella. Y quizás a través de ese camino, la promesa pudiera cumplirse. Era una costumbre conocida en el antiguo Oriente Medio. El Código de Hammurabi, redactado siglos antes, ya regulaba estos arreglos. Una esposa que no podía concebir podía ofrecer su sierva al marido, y los hijos nacidos de esa unión serían legalmente considerados hijos de la esposa.
Era una solución humana para un problema que Dios había prometido resolver de manera sobrenatural. El texto bíblico dice simplemente que Abraham atendió la voz de Sarai. No hay registro de dudas. No hay mención de que consultara a Dios. Después de 10 años esperando en Canaán, el patriarca aceptó la propuesta. Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la entregó por mujer a Abraham. Una frase breve para describir el instante que partiría la historia en dos. Agar concibió con rapidez. Y aquí comenzó el primer conflicto. El texto sagrado es brutalmente honesto sobre la dinámica que se instaló en aquella tienda. Cuando Agar comprendió que estaba encinta, comenzó a mirar a su señora con desprecio. La sierva